Entonces, pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Hechos, ¿no? Seguimos con el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. 2 domingos atrás hablamos del tiempo que ellos pasaron en Antioquía de Pisidia. No sé si Brian me ayuda con el mapa. Estamos arriba, en la última, no sé si la logran ver. Ellos van a Iconio, Listra y Derbe. Esos van a ser los últimos lugares que ellos van a visitar. Eh, en Antioquía, bueno, ellos fueron expulsados y entonces ahora va a llegar a Iconio y allí recuerden que Pablo y Bernabé fueron amenazados con ser apedreados. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Vamos a ir al versículo 6 y 7. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, uno pensaría que Pablo y Bernabé, mire, después de ser amenazados, y no cualquier amenaza, sino ser amenazados de ser apedreados, que de pronto ellos se iban a detener y replantear lo que estaba sucediendo, y hasta de pronto pensar en regresar a Antioquía, de donde ellos habían salido. Allá ellos eran reconocidos por los hermanos, eran pastores, eran líderes, los tenían en estima, eran aceptados. Pero acá en este versículo 6 que leemos dice que ellos ahora se encuentran huyendo porque la gente quiere acabar con su vida. Los quieren apedrear por dar el evangelio. Pero ¿qué hacen ellos? El versículo 7 nos dice que ellos predicaban el evangelio. Quiere decir que las amenazas no los detuvieron a ellos. Ellos continuaron. Ellos sabían cuál fue la misión por la cual el Espíritu Santo los había escogido y ellos la iban a terminar. De hecho, de aquí tomé el título de nuestra enseñanza, Terminando Fuerte. También recordando esto de terminar fuerte, hace como, si no me equivoco, fue hace como 2 domingos, estábamos con unos hermanos acá afuera hablando acerca de las dificultades que cada uno ha pasado en la vida. El grupo creo que se llamaba el grupo de los dolores, por si se quiere unir, ¿no? Tengo dolor aquí, tengo dolor acá, y me duele por acá. Entonces, genial, si usted quiere aplicar, me avisa. Pero lo bonito de todo es que estábamos hablando que a pesar de los dolores, la verdad es que la fidelidad de Dios siempre ha estado ahí presente. Que Dios siempre ha estado con nosotros y que la verdad si nosotros no tuviéramos a Dios en nuestra vida, no tendríamos ni la menor idea de cómo afrontar esta vida y sus dificultades. Que Dios nos ha dado las fuerzas para continuar, que Dios no nos ha dado ninguna excusa válida para no continuar. Y por eso mismo hablábamos que venimos a la iglesia, nos congregamos, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Venimos a alabarlo, a adorarlo, porque es nuestra respuesta natural de ver cómo Dios ha sido fiel. Así que mira, hermano, no te canses de caminar con el Señor, sigue fiel. Y que tus últimas palabras en esta tierra, en esta vida, lleguen a ser las mismas que dijo Pablo en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, que he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces veamos qué pasó con Pablo y Bernabé en Listra, porque pues este viaje está llegando a su final. Entonces el versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Listra estaba en la provincia romana de Galicia, a unos 30 kilómetros más o menos al suroeste de Iconio. Esta fue la primera de las 3 visitas que Pablo va a hacer a esta ciudad. Y esta vez no se nos dice que Pablo entró a la sinagoga como lo hemos visto en los otros lugares, pero sí se nos menciona a un hombre cojo de nacimiento. Y para que Pablo tuviera este encuentro, lo más probable es que Pablo fue al mercado de la ciudad.
Era allí donde se reunían las personas y también era el lugar donde colocaban a los enfermos, a los cojos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran pedir limosna debido a la afluencia de las personas. Allí Pablo llegó y levantó su voz y predicó el evangelio, y uno de sus oyentes era este cojo de nacimiento, al cual Pablo miró y le dijo: levántate. Y este caminó. No sabemos específicamente cómo Pablo pudo ver la fe de ese hombre para ser sano, pero sí sabemos que la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, este momento me llamó mucho la atención porque así de poderosa es la palabra de Dios. Este hombre escuchó un mensaje, creyó y fue sano. Si nosotros entendiéramos qué tan poderosa es la palabra de Dios, si entendiéramos el regalo tan grande que Dios nos ha dado y lo tenemos en nuestra mano, yo creo que probablemente hablaríamos más de la palabra de Dios y lo haríamos más seguido que cualquier otra cosa, porque tenemos la palabra de Dios. Mire, ¿cuánta gente conoce usted que nunca ha caminado con el Señor? ¿Cuánta gente conoce usted que su pecado lo ha imposibilitado de conocer al Señor? ¿Cuánta gente conoce usted que no ha pisado una iglesia o no ha regresado a una iglesia ya por años? ¿Cuánta gente conoce usted que necesita vivir de nuevo, necesita una vida nueva en Cristo? Y probablemente nosotros podemos decir, conocemos a muchos, pero la pregunta es, ¿a cuántos tú le has compartido la palabra de Dios? A veces las conversaciones se van hacia, yo conozco muchos que no caminan con el Señor. Pero la conversación debe ser a cuántos de ellos nosotros le hemos compartido la palabra de Dios. ¿Cuál fue la reacción del público que estaba escuchando a Pablo y al ver este milagro en este momento? Mira el versículo 11 al 13. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Mire, este milagro lo que hizo fue que trajo o llenó de excitación a las personas, y los que estaban escuchando a Pablo empezaron a exaltarlo en lengua licaónica, diciendo que ellos eran dioses. Júpiter y Mercurio son los dioses de la mitología romana. Júpiter es el equivalente al dios Zeus de la mitología griega. Él era la deidad suprema, venerado por su fuerza y su poder. Mercurio era el hijo de Júpiter y era el mensajero del Olimpo. A Pablo le asignaron que él era este dios porque era el que estaba hablando. Y si tú has leído algo de mitología griega, es muy común ver cómo los dioses venían al mundo de los hombres tomando varias veces o en ocasiones apariencias de seres humanos. Y este milagro fue tan notorio que inmediatamente los de Listra, que pensaron, no, los dioses han descendido a nosotros. Hasta el sacerdote del templo de Júpiter en aquella ciudad trajo toros, guirnaldas para hacer sacrificios en honor a Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé no entendían aquella lengua y al comienzo pues no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Yo estaba pensando guirnaldas, personas felices gritando, no entiendes, hay toros. No sé si has tenido la oportunidad de ver películas o cuando llegan como a Hawái y allá lo reciben como le ponen la de esta y toda la gente feliz y usted ojalá, y usted no entiende nada, pero todo el mundo está feliz. Y esto es lo que ve Pablo, ve toda la felicidad, los toros, dice, no, pues la gente debe estar muy feliz que este hombre ha sido sano, todo, wow. Pero miren lo que nos dice el versículo 14 al 18.
Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces, cuando Pablo y Bernabé se dieron o entendieron lo que verdaderamente estaba sucediendo, lo que el pueblo planeaba, dice que ellos rasgaron sus ropas e intentaron detener a la multitud. Pablo y Bernabé entendían muy bien que ese milagro no fue obra de ellos, sino de Dios, y que Dios es el que merece toda la gloria y la honra. También la gente estaba dispuesta a adorar y a hacer sacrificio en honor a Pablo y Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé rompen sus vestiduras, es una señal de dolor, como cuando alguien quiere morirse por lo que está sucediendo al frente de ellos. Mire, cuando Jacob recibió las noticias de que su hijo José había muerto, ¿qué fue lo primero que hizo? Rasgó sus vestiduras de qué? Del dolor intenso que él sentía en lo más profundo. Ese era lo que significaba que usted rompiera sus vestiduras. Pablo y Bernabé sabían qué tan indignos eran ellos de recibir la gloria por algo que ellos no hicieron. Y especialmente cuando esa gloria tenía que ir a Dios. Hoy en día, pues se vive otra historia, ¿sí? Los hombres, hablando de hombres y mujeres, buscan la gloria, buscan el reconocimiento, buscan que las personas los exalten, los reconozcan, hasta que los hombres hagan sacrificios en honor a ellos. Vivimos en una sociedad donde los hombres y mujeres, la verdad, están dispuestos a hacer lo que sea por obtener la gloria y el honor. Pero cuando se da cuenta usted de que esa gloria va para Dios, siempre hay una excusa para no hacerlo. Tú miras y ves que a veces ni siquiera para ir a una iglesia y adorar a Dios, las personas lo quieren hacer. Y hablo de iglesia porque es donde nosotros ahorita estamos reunidos. De hecho, aún tú puedes ver en iglesias donde los pastores, los líderes son exaltados sobre todos y ellos abiertamente reciben la gloria que tiene que ir a Dios. Ahora de pronto se dice: wow, pero mire, esos son los tiempos que estamos viviendo. Esos son los tiempos que la Biblia nos habla, los tiempos finales. Y mira lo que nos dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 2, dice: el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y bueno, la lista continúa. De hecho, mira, en el versículo 5 de 2 de Timoteo dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nos dice de hecho la palabra de Dios que nosotros deberíamos evitar a esas personas. ¿Pero qué se hace hoy en día? Lo seguimos en Instagram. No, vamos a seguirlos en Instagram. Mira, debemos nosotros tener mucho cuidado. La gloria y el honor es para Dios. ¿Sí? Entonces, regresando a Hechos y Pablo y Bernabé, ellos buscaron detener a la multitud y los llamaron a un arrepentimiento. El versículo 15 dice que de estas vanidades os convirtáis. Ellos adoraban y exaltaban falsos dioses, seguían falsos maestros que enseñaban que Júpiter era el Dios creador de todo, que dominaba el cielo y la tierra. Pero mira, la palabra vanidades aquí no habla de vanidad como llegaríamos a pensar de belleza. No, la palabra aquí habla de algo que es vacío,
algo que no puede producir nada, que tampoco trae un beneficio, cosas vanas. La idolatría que ellos practicaban era vana, no servía de nada. Y esa es la verdad, mire, el Salmo 115 nos deja más claro el tema de la idolatría. Salmo 115 del 4 al 8 nos dice esto: los ídolos de ellos son plata y oro, obras de mano de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pie, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen. Entonces habla de los que lo hacen. Pero la última parte me gusta mucho. Dice, y cualquiera que confía en ellos. ¡Wow! No dice cualquiera que los adora. Porque hoy en día usted habla con las personas y no, yo no les adoro. Yo no les prendo velita. Yo no. Dice, no dice adore, dice cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Eso es totalmente diferente. No, yo no lo adoro, pero yo sí creo que me va a guardar, me va a hacer el milagrito. Eso es lo bonito de nosotros leer la palabra de Dios y conocerla. No precisamente nos habla de postrarnos y adorarla, dice confiar. ¿Y dónde usted confía? Y acá. Usted no tiene que decir o postrarse para decir que confía en algo. Pero si en su corazón, en su mente usted está confiando y creyendo en ídolos o algo, dice, mire, eso es vano. Nada va a sacar usted con eso. Sus ídolos no lo van a llevar a ningún lado. Y Pablo le dice lo mismo a la multitud que está a punto de presentar sacrificios en honor. Les dice, mire, nosotros no podemos hacer nada. Ustedes no deben colocar sus ojos en simples mortales. Ustedes deben mirar al Señor, que Él sostiene todo, al Señor Jesucristo. Pero por más que ellos intentaron detener a la multitud, fue imposible. Ellos estaban convencidos que Pablo y Bernabé eran dioses. Pero mire, la historia no termina aquí. Porque cuando el corazón de una persona es fundado en algo falso, te vas a dar de cuenta que cuando sus dioses fallan, cuando las circunstancias cambian, ellos también cambian. Pero nosotros adoramos al Dios verdadero que no cambia y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso tenemos una seguridad y una certeza y podemos pararnos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Mira el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mire, en la mañana la multitud quería que adorar y exaltar a Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque ellos habían visto con sus propios ojos un milagro. Aquí en la tarde, por decirlo así, terminan apedreando al que ellos proclamaban y estaban dispuestos de rendir culto. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de una persona que sigue dioses falsos. No es constante y no sabe en qué confiar. Aquí, a pesar, mire, de haber visto el milagro, a pesar de escuchar que hay un Dios verdadero, ellos decidieron escuchar a los judíos que vinieron y apedrearon a Pablo y lo sacaron de la ciudad. De pronto, ¿alguno de ustedes ha pasado por algo similar a lo que le sucedió a Pablo? No que lo hayan apedreado, ¿no? Si lo apedrearon, no sé qué razón fue, pero mire, sí, después me cuenta. Pero usted de pronto ha tenido personas que un día te aman y al otro día te lanzan piedras. Una situación difícil y dolorosa. Y te puedes preguntar, bueno, pero en esas situaciones hay algo que Dios puede utilizar una situación como esta, como tan dolorosa, y de pronto hasta por qué Dios permite cosas así. Pero mira, sigamos leyendo. El versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué sucedió con Pablo después de que los discípulos oraron por él? Cuando estaba tirado ahí en el suelo y lo habían dado por muerto, dice que se levantó
y regresó a la ciudad. Entró a la ciudad donde lo habían apedreado. Mire, se cree que para este momento Timoteo, quien lo vamos a conocer más adelante en los viajes de Pablo, él está presente en este momento. Quiere decir que Timoteo tuvo que haber escuchado acerca del milagro de la sanación del cojo. Timoteo también probablemente escuchó o vio cómo a Pablo lo apedrearon. Pero también vio cómo Pablo tenía la determinación de llevar el evangelio y después de ser apedreado, lo primero que hizo fue entrar a la ciudad. Mire, esto tuvo que haberle causado una gran impresión, un impacto tremendo en la vida de Timoteo. Timoteo se pudo dar de cuenta con sus propios ojos que Pablo en verdad creía y vivía acorde a las palabras que él predicaba, que en verdad era un siervo del Señor Jesucristo, que Pablo no se levantó y huyó. Mire, cuando pasamos por dificultades, no sabemos quién nos está mirando. Muchas de las personas que nos miran no son cristianas y de hecho pueden que estén esperando a que tú pases por dificultades para ver si en verdad tú caminas de la manera en que tú predicas, en la manera en que tú hablas, en la manera en que tú dices confiar en Dios. Creo que un gran ejemplo, para no irnos muy lejos, fue el 2020. La gente estaba mirando cómo los cristianos iban a actuar. Nuestra fe fue puesta a prueba. Y muchas personas estuvieron atentos. Y tristemente, toca decirlo, muchas iglesias cerraron por el temor. Hoy en día, mire, se está viviendo una lucha aquí por la vida de los inocentes, por la vida de los bebés y el tema del aborto, ¿sí? Tristemente, si usted no sabe, aquí en California acaba de pasar la propuesta número 1. Y muchos cristianos ni les interesa el tema. No quieren que nadie les lance piedras. Hermanos, mire, a veces nos toca recibir las piedras. Y al recibirlas, no sabemos quién va a estar observando. Y puede ser que Dios utilice esa misma situación para fortalecer la fe de alguien o para que alguien venga a conocer del Señor. ¿Qué haces tú cuando estás en dificultades? Cuando las enfermedades vienen, cuando la oposición llega a tu vida, cuando te lanzan piedras y te duele, ¿te quedas en el piso? ¿Te levantas y te alejas de los hermanos de la iglesia y o a pesar de las circunstancias, sigues fiel al Señor y quieres terminar firme hasta el final? Acá esta situación Dios la usó para que un joven Timoteo fortaleciera su fe en el Señor Jesucristo, para que los hermanos que estaban ahí alrededor, ellos pudieran ver con sus propios ojos que nada nos debe detener de seguir al Señor y especialmente el llamado que ha puesto sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Y qué es lo que te está deteniendo? Así que después de Listra, Pablo y Bernabé salen para Derbe. ¿Qué hicieron allá? Bueno, pues sigamos leyendo, versículo 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, salieron a Derbe a predicar el evangelio. Mire, si en la última ciudad usted fue apedreado por predicar el evangelio, usted de pronto pensaría, en la próxima ciudad cambiemos el mensaje. Yo me imagino a Bernabé diciéndole, Pablo, y si volvemos a predicar, ¿qué tal en la otra ciudad me toque a mí las piedras? Eso no lo dice la Biblia, por si alguno dice, uy, ¿qué versión usted tiene que...? Pero sí, siempre está esa duda de, wow, y si allá me apedrearon y voy a hacer lo mismo allá, ¿será que me va a pasar lo mismo? Pero, mire, Pablo sigue predicando el evangelio.
Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es lo que trae la salvación a las personas. Eso es lo que tenemos que seguir enseñando, como dice uno, llueva o haga sol. Eso es lo que en verdad Dios nos ha llamado, a llevar el Evangelio. Entonces, después de hacer muchos discípulos en Derbe, el viaje de Pablo y Bernabé pues están llegando a un final, y ahora lo que van a hacer ellos es regresarse a las ciudades que ya visitaron, confirmándolos y animándolos a que continúen caminando en el reino de Dios. Mire, y pensando en esto, de pronto usted conoce a alguien que usted le predicó o usted compartió la palabra de Dios con esa persona. ¿Por qué no la llama? ¿Por qué no la busca? ¿Por qué usted no se toma esta semana un tiempo de ver cómo está caminando esa persona? De pronto esa persona necesita a alguien que la exhorte o la anime para que regrese a los caminos del Señor. De pronto esa persona está pasando por problemas o tribulaciones, y usted, que ya la conoce, va a ser más fácil que usted pueda darle una palabra de ánimo y recordarle que ella ha puesto su fe en Dios y que no se rinda. O de pronto esta persona necesita que alguien ore por ella. Y qué mejor usted, que fue la que la llevó a los pies de Cristo. De pronto esa persona está caminando fielmente y sirviendo al Señor. Gloria a Dios, porque vas a ver que el trabajo no es en vano. Y gracias Dios por esto. Y esa es la tarea, ¿no? No les voy a poner tareas este domingo, pero esa es la tarea de esta semana. Mira, la palabra de Dios no solo nos anima a llevar la palabra y que las personas crean y gloria a Dios. La palabra de Dios nos llama a ser discípulos. Y hacer discípulos toma tiempo. Tómate un momento, piensa en alguien que tú le has compartido la palabra de Dios. Y oye, márcame, solamente quería ver cómo estabas. Eso hace parte de nosotros en verdad seguir la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que hace Pablo y Bernabé. Pero note también una verdad que Pablo le dice a cada persona que ha elegido seguir al Señor Jesucristo. Le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, o en el reino de Dios. El versículo 22, por si no me creen, ¿sí? Entonces, no es que usted se va a ganar la entrada al cielo por las tribulaciones que pase, no, sino que en el camino al cielo hay tribulaciones, hay dificultades, hay enfermedades, hay oposiciones. El camino al cielo no es un camino de rosas, colores, unicornios, bien bonito, no. No, el camino es difícil. Y mire quién está diciendo estas palabras en este momento acá. Es Pablo, el que acaba de ser apedreado y está predicando la palabra de Dios. Probablemente las personas que lo estaban escuchando en ese momento, ellos podían observar las cicatrices o el dolor que Pablo tenía. Porque este viaje de hecho duró un año. El apedreamiento fue al final, no sabemos cuántos meses usted se tomaría para recuperarse de eso. Quiere decir, Pablo todavía tiene las cicatrices de lo que le sucedió. Y está predicando y diciéndole, mira, entiende que caminar en los caminos del Señor te van a costar. Y Pablo probablemente les diría, ni siquiera tendría que decirles, si no, mírenme, porque era una marca. Eso me recuerda mucho a Jesús, el amor de Dios por nosotros. Cuando resucitó, le dijo a Tomás, mira mis marcas. ¿Sí? Debemos recordar eso. El caminar puede que nos deje muchas heridas, pero nosotros debemos entender que esa hace parte del caminar con el Señor. Y pensando en esto de dificultades, adversidades, de seguir a Jesús hasta el final, mire, hazte la siguiente pregunta. Si hoy de pronto tú estás pasando por un problema,
por una enfermedad o bueno, una adversidad y de pronto eso ha hecho tu vida difícil. De pronto podemos hablar miserable tu vida y tú has orado al Señor, pero el Señor no te ha sanado o tu situación no ha cambiado. ¿Y qué tal si nunca cambiara? ¿Qué tal si Dios te dice no, que no te va a sanar, que eso hace parte de su voluntad? ¿Qué harías? ¿Seguirías al Señor de la misma manera en que lo estás siguiendo? ¿Seguirías al Señor como si Él te hubiera sanado? ¿Seguirías con ese gozo? ¿Seguirías siendo fiel al Señor? O de pronto alguien diría, no, de hecho, yo vine al Señor porque quiero que me sane, quiero que me quite esto. Y les digo esto porque Pablo, porque estamos hablando de Pablo, vivió algo muy similar. Y se lo quiero leer, se encuentra en 2 Corintios 12, del 7 al 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, Pablo tenía algo físico, algunos dicen espiritualmente. Lo que podemos saber es que Pablo tenía algo, ¿sí? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice 3 veces, pero probablemente, es para no decir, le he pedido 1.000.000 de veces al Señor que lo quite de mí. Porque Pablo dice, oren sin cesar. Entonces probablemente oró más de eso y me ha dicho, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces queremos que Dios nos quite un dolor, una dificultad, una oposición, pero si esa es la voluntad de Dios, ¿te bastaría aceptar solo su gracia? ¿Te bastaría solo la salvación? Es una pregunta fuerte y directa. Hoy las personas al ver que seguir al Señor es difícil y que muchas veces el camino se nos hace mucho más angosto que a otras personas, a veces las personas no siguen. Acá Pablo los exhorta a continuar, a no darse por vencidos, a terminar fuerte. Y me gusta que entremos en el reino de los cielos. Y ahí es donde nosotros debemos colocar nuestros ojos. Ahí es donde nosotros debemos poner nuestra atención. Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Ahí es donde nosotros debemos mirar. No quites la mirada del Señor Jesucristo. Mire, el Señor Jesucristo puede regresar en cualquier momento. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a suceder antes de su regreso, está sucediendo. No te rindas, sigue caminando con el Señor hasta el final. El versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo constituyó, podemos decir que puso ancianos, quiere decir líderes o pastores en aquellas ciudades. ¿Por qué? Bueno, para que los hermanos o los nuevos creyentes crecieran en el conocimiento y la gracia de Dios, para instruirlos, para corregirlos, para guiarlos, pero también para que tuvieran comunión, para que los hermanos se congregaran, fueran uno en el Señor, para que oraran los unos por los otros, para edificarse, para alabar al Señor juntos. Mire, yo me imagino uno adorando a Dios aquí solito. Y yo no sé ustedes esta mañana, si ustedes escuchaban, te doy gloria, como suena de hermoso cuando todos alabamos al Señor. Y eso hace parte de que nuestro corazón siente ese gozo por el Señor Jesucristo. Y eso es lo bueno también de congregarnos, de que estamos alabando al Señor juntos. Entonces el versículo 24-26 dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, ¿sí?
Mire, ellos no regresaron a Antioquía hasta que terminaron la obra que Dios les había dado. Hubo un momento donde ellos pudieron haber dicho, ¿sabe qué? Ya no voy más. Recuerdan, empezó todo en Chipre, en la isla de Chipre. Y recuerdan que ahí salió un mago que estaba en contra de ellos. Después, Juan Marcos los abandonó. Después llegaron y ¿qué pasó en Antioquía? Los echaron de la ciudad. Después fueron amenazados con ser apedreados. Después Pablo fue apedreado. Pero en ningún momento vemos que ellos regresaron. No se rindieron. Continuaron. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Mire, recuerden cómo comenzó este viaje. La iglesia en Antioquía estaba reunida ministrando al Señor. Y el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijo? Apartadme a Pablo y Bernabé para la obra. El Espíritu Santo los escogió, el Espíritu Santo los guió, el Espíritu Santo les dio lo que necesitaban para hacer y terminar la obra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a nosotros? Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hemos sido escogidos. Ok. Romanos 8:11 nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, tenemos el Espíritu Santo en cada creyente. El Espíritu Santo está guiando al creyente. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la palabra de Dios. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos ¿qué? En el Señor Jesucristo. Hermano, mire, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que caminemos firmes y fieles hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Sigamos caminando fieles a lo que Dios nos ha llamado. Vamos a ver los últimos versículos de hoy. Y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia, contaron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Me encanta que Pablo y Bernabé le dice estas palabras a la iglesia, porque ellos saben que en sus fuerzas hubiera sido imposible. Todo fue posible porque Dios fue el que abrió las puertas para el evangelio. Y dice que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y acá termina el primer viaje misionero. Y podemos resaltar algo de este viaje. Y es que no fue un camino fácil. Fue un camino o un tiempo difícil, como les dije, duró más o menos un año. Pero también te vas a dar de cuenta que Dios fue fiel en todo el camino a Pablo y Bernabé, que Dios los guió y les dio lo que necesitaban para continuar de principio a fin, que de la misma manera en que Él abrió las puertas para que el evangelio llegara a los gentiles, abrió las puertas para que Pablo y Bernabé llevaran la palabra de verdad. Entonces, y nos ha dado a nosotros los creyentes todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, solo nos queda algo por preguntarnos. ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Porque mire, Dios sigue llamando a las personas a que sigan compartiendo el evangelio. Nuestro campo misionero puede ser nuestro vecino. A veces pensamos que nuestro campo misionero debe ser, Señor, envíame al África,
Ay, Señor, envíame a China. Alguno puede orar, ay, Señor, envíame a Hawái. Yo allá voy a compartir con Dios. Pero mire, nuestro campo puede ser nuestros vecinos, nuestro vecindario, en nuestro trabajo. Mira, si ahí donde Dios te tiene hoy, no compartes el evangelio de Dios, ¿qué te hace pensar que lo harás mejor en otro lado? Si no eres fiel donde Dios te tiene, y mire, es que Dios no comete errores. Dios te ha dado la familia que tienes, el lugar donde estás, todo porque tiene un propósito. Dios no comete errores. Dios no los comete, ¿sí? Dios te tiene ahí por un propósito, para compartir el evangelio. La palabra de Dios nos dice que si somos fieles en lo poco, sobre lo mucho nos pondrá Dios. Pero a veces queremos pedirle a Dios, Dios, dame más. Pero no estamos siendo fieles donde Dios nos ha puesto. Así que seamos fieles en lo que Dios nos ha puesto. Terminemos la obra que Dios nos ha puesto. No sé qué es lo que Dios ha pedido en la vida de usted, pero usted sí sabe muy bien lo que Dios le ha pedido específicamente a usted. Sea compartir el evangelio, sea perdonar a alguien, sea lo que sea. Usted sabe lo que Dios le ha pedido. Termine fuerte y firme. Dios le ha dado todo lo que usted necesita para vencer, diríamos así, para que usted termine fuerte. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios.